Primer libro de Reyes, capítulo 4, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elioref y Ahías, hijo de Sisa, secretarios de Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo, y a Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur, en el monte de Efraín; el hijo de Decar, en Macás, en Salbim, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Anán; el hijo de Eset, en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer; el hijo de Abinadab, en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón; Baana, hijo de Ahilud, en Taanac; y Megiddo, en toda Bet-Seán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel Meola, y hasta el otro lado de Jocmeán; el hijo de Geber, en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Idó, en Mahanaim; Ahimás, en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón; Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot; Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar; Simei, hijo de Ela, en Benjamín; Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad; la tierra de Sehón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía.
Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Leímos todo el capítulo 4. Todo el capítulo 4. Ayer en el capítulo 3 vimos por qué fue que Dios le dio sabiduría. Nadie ha tenido más sabiduría. La fama que él tenía en todo el mundo era la persona más sabia. La gente estaba asombrada de su sabiduría. Él disertaba sobre muchas cosas, aquí nombra, ¿no? Sobre animales, así. Él disertaba, pero las personas viajaban desde muy lejos para oír la sabiduría de Salomón. ¿Cómo hay alguien que pueda tener esa sabiduría? Hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento. Bueno, vamos a mirar un versículo que está en Lucas, capítulo 1, versículo 77. Al pensar en conocimiento, pensamos en ese versículo. Lucas, capítulo 1, versículo 77. Dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Así dice, ¿no? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Es necesario para que una persona sea salva que la persona tenga un conocimiento. Aquí dice, ¿no? Para dar conocimiento de salvación. Para que una persona sea salva es por algo que haga. Según lo que dice este versículo, la persona tiene que conocer algo. Hay algo que tiene que conocer para poder ser salvo. Tiene que tener un conocimiento. Sin ese conocimiento la persona no puede ser salva. Hay muchas formas de salvación que escuchamos en las personas. Realmente, bíblicamente, solo hay una, ¿no? Bíblicamente no hay varios caminos, solo hay uno. ¿Sí? Pero cuando hablamos de la salvación, las personas, ustedes hacen preguntas y notarán cómo algunos recibieron la salvación de una manera, otros recibieron de otra manera, así. Pero bíblicamente solo hay una forma de recibir la salvación. No hay muchas, no, hay una sola. Pero aquí dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esta última frase, para perdón de sus pecados, está unida con el conocimiento de salvación. Para que una persona reciba la salvación, tiene que tener un conocimiento. Para que una persona reciba la salvación, ese conocimiento tiene que ver con el perdón de los pecados. La salvación y el perdón de los pecados están estrechamente unidos. Lo estamos leyendo, ¿no? Lo estamos leyendo. No estoy haciendo disertaciones sobre la salvación. Estamos leyendo, está aquí escrito. La salvación aquí la nombra que tiene que ver con un conocimiento, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Entonces, hay personas que les he preguntado que cómo recibieron la salvación. Algunos me han contado que en una visión, que vieron a nuestro Señor Jesucristo. Algunos me dicen, vi una luz en una visión y cómo esa luz llegaba hasta donde yo estaba y tocaba mi hombro, ponía una mano sobre mi hombro y me decía, te he escogido a ti. Así, hay personas que me han dicho que de esa manera recibieron la salvación. Porque en algún momento que estaban ayunando, les pasó esa visión. Vieron una luz así y le tocó el hombro y que la mano y que la luz les decía, esa luz intensa, tan intensa que era como la soldadura, así dicen. Que esa luz decía, de esa luz salía una voz que decía, te he escogido. Tú eres ahora mi apóstol. En especial esto que acabo de contar es como alguien, el líder de una de las... Yo les conté que estuve en 6, ¿no? En 6 que se conocen como iglesias cristianas. Estuve
porque yo me trasladaba de una ciudad a otra. Entonces, al moverme de una ciudad a otra, a veces llegaba a otra ciudad y yo quería buscar la misma donde yo estaba, pero ya no había, entonces me tocaba buscar otra. Entonces resulté conociendo una, conocí otra, conocí. Pero en una de ellas, la tercera más exactamente, el predicador, lo llamaban apóstol, le decían el apóstol. Y él contaba, de esa manera fue que él recibió la salvación. Así porque entró una visión, entonces él vio una voz que le dijo, te he escogido para que seas mi apóstol. Así nos contaba, ¿no? Cuando alguien ha leído la Biblia, sabe sobre el apostolado algunas características. Cuando miramos en Apocalipsis, solo hay 12. Solo hay 12 puestos para los apóstoles. Y cada puesto tiene un nombre. Solo hubo un puesto que quedó desocupado, que fue el que tomó el apóstol Pablo, no Matías. También hay personas que leyendo Hechos capítulo 1 piensan, pero es que ahí dice que fue Matías y que fue contado con los 12. Eso debido a que así hizo Pedro, así hicieron, echaron suertes, hicieron esto humanamente. Lo hicieron por el Espíritu de Dios, lo hicieron por su punto de vista. Lo hicieron por su punto de vista. Al hacerlo por su punto de vista, entonces salió Matías. Y más adelante, el que iba a ser el 12avo lo tenía que escoger nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién escogió a los 12 inicialmente? Los escogió nuestro Señor Jesucristo. Él escogió a los 12. Entonces, en Hechos 1, oímos como Pedro, como casi siempre Pedro era como el líder, ¿no? Pedro entonces salió adelante y habló y dijo unas palabras, citó las Escrituras, porque muy bien, citó efectivamente que iba a ser desierta la habitación y alguien tenía que tomar su lugar. Pero entonces ahí echaron suertes. Según la vista, habían 2 personas que a ellos les parecía que uno de ellos 2 tenía que ser. ¿A quién le parecía? ¿A Dios o a los apóstoles? En ese momento a ellos les parecía. En ese momento a ellos, al punto de vista de ellos, parecía ese va a ser. Así eran. Hasta ahora nuestro Señor Jesucristo había ascendido para sentarse a la diestra de Dios Padre. También había dicho nuestro Señor Jesucristo que cuando Él se fuera iba a enviar el Consolador. Así decía, ¿no? Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Fue una promesa. Os conviene que yo me vaya. Juan capítulo 16, versículo 8. Si me fuere, os enviaré al Consolador. Así. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya sabemos por qué de pecado. Muy importante. ¿Por qué nos convence de pecado? Porque no creemos en Él. Ya sabemos qué es el pecado. Porque yo dije una mente. No, bíblicamente, porque no creemos en Él. ¿Qué es creer en Él? Él es el Salvador de los pecados. Bíblicamente, nuestro Señor Jesucristo es el Salvador de los pecados, no el Salvador. La teología durante las últimas décadas ha enseñado que nuestro Señor Jesucristo, el nombre, significa Salvador. Pero no es así. Cuando miramos en la Biblia, Mateo 1, versículo 21, es Salvador de los pecados. Ya notan por qué muchas personas cuando les preguntamos sobre el pecado entran en una confusión. Hay algo que no saben, hay algo que está oscuro, que no tienen claro. Lo más importante para una persona tener relación con Dios es cómo está frente al pecado. Dios mira lo que hay en el corazón. Entonces, si una persona se siente pecadora, a veces no se siente. A veces se siente pecadora, a veces no se siente. A veces se siente, a veces no se siente. Si una persona está en ese sub y baja de a veces no, a veces sí, a veces se siente pecador, a veces no, así está como titubeando entre que sí, que no, que sí, que no. Esa persona no conoce que la solución del pecado no está en las manos de esa persona. Porque esa persona ¿en qué se está apoyando? En lo que siente. Hace poco, alguien que está en este momento acá, ¿sí? Me escribió al WhatsApp por algo que le sorprendió. La serpiente. En la Biblia se habla de Satanás, así, en Génesis capítulo 3 se habla de la serpiente. No dice directamente Satanás, no dice así. Pero cuando nosotros llegamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí, ¿quién dice que fue arrojado? Aquí dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo Satanás. Cuando leemos Génesis capítulo 3, vemos la serpiente, aparece la serpiente. Pero algunas personas dicen, pero es que ahí dice serpiente, ahí no dice Satanás. Isaías capítulo 34, 16.
Inquirid en el libro de Jehová si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. Su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. ¿Por qué dice ninguno faltó con su compañera? Para mirar en la Biblia cualquier asunto, en la misma Biblia aparece la respuesta. Entonces, lo que aparece en el primer libro de la Biblia, la respuesta aparece en el último libro de la Biblia. En el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 1, habla de una serpiente que era astuta más que todos. No hay nadie más astuto que la serpiente. Pero ahora, cuando pensamos humanamente, no, pero hay animales que son más astutos. Por ejemplo, entre un simio y una serpiente, hay personas que piensan, yo creo que es más, hay personas que piensan, yo creo que es más astuta un simio que una serpiente. Pero cuando miramos en la Biblia, ¿qué dice? Que la serpiente era más astuta. La serpiente habla, la serpiente no habla, ¿cierto? La serpiente no tiene cuerdas bucales para pronunciar sonidos. Estamos usando por un momento la lógica. Ahora, ¿cuál fue el descubrimiento de la hermana que sé que está en ese momento acá? Sí, la hermana que se sorprendió. Porque en la Biblia dice que Satanás cómo engaña. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda Corintios capítulo 11, versículo 3. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. La serpiente, esa serpiente que estamos viendo que es Satanás. El corazón de lo que está hablando ahí es Satanás. ¿Pero por qué dice la serpiente? La serpiente, ¿cómo engaña? Aquí dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos. ¿Cómo engañó a Eva? Engañó a Eva con astucia. Pero, ¿qué fue lo que usó para engañar a Eva? Los sentidos. Usó los sentidos de Eva. Cuando miramos el versículo 6 de Génesis 3, dice que y vio la mujer. Esas son las cuatro primeras. Y vio la mujer. Las primeras cuatro palabras. La mujer vio. ¿Qué fue lo que la mujer vio? ¿Qué fue lo que vio Eva? Que el árbol era codiciable, que era agradable para alcanzar la sabiduría. Aparentemente, ¿ella qué está usando? Aparentemente Eva está usando sus sentidos. Pero la serpiente no tiene vista. El justo no vive por vista, el justo vive por fe. La serpiente no tiene vista. ¿Qué hemos considerado últimamente de cuando alguien no tiene vista? Cuando un ser animado, cuando un animal no tiene vista, ¿qué pasa? Desarrolla los otros sentidos. Desarrolla el tacto, el oído, el olfato, así. La serpiente no tiene muchos sentidos, aparentemente no tiene muchos sentidos, pero no tiene vista. No tiene vista. No tiene vista, no tiene ojos para ver realmente. La serpiente no tiene vista. Pero, ¿cómo engaña? A través de los sentidos. A través de lo que nosotros consideramos nuestros sentidos. Por eso, tristemente, muchas personas, cuando les preguntamos sobre la salvación, nos hablan de algo que experimentaron. Miramos en la Biblia esa experimentación que tiene la persona comparando con la salvación que habla la Biblia y las personas que experimentan la salvación por emociones, por algún sentimiento, por algo que ellos, no sé, una visión que tuvieron, las personas entonces parece que negaran la salvación de la Biblia. En la Biblia se habla la única forma de que una persona pueda ser salva. Solo hay una forma de que la persona pueda ser salva. Leímos hoy Lucas 1:77. Ahí dice, para dar conocimiento de salvación. Sin ese conocimiento, una persona no puede ser salva. Pero tengan paciencia, vamos a explicar cuál es ese conocimiento para salvación. Ya vamos a ver cuál es ese conocimiento que tiene que tener alguien para ser salvo. Vamos a mirar Isaías 45, 22. Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías capítulo 45, versículo 22. Hemos mirado el capítulo anterior, el capítulo 44, versículo 22. Pero hoy vamos a mirar, primero que todo Isaías capítulo 45, versículo 22. ¿Qué dice? Dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí, todos los términos de la tierra y sed salvos. Así dice la palabra, ¿no? Mirad a mí, todos los términos de la tierra y sed salvos. Para que una persona pueda ser salva, tiene que tener un conocimiento. Esto que dice este versículo de mirad a mí se está refiriendo exactamente a tener conocimiento de Dios. Hace poco consideramos un versículo, no sé si se acuerdan, Oseas capítulo 6, versículo 6. Ese versículo
también es importante para tener en cuenta qué es lo que hay que mirar, qué es lo que hay que conocer. Entonces vamos a mirar Oseas capítulo 6, versículo 6. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Dios qué es lo que quiere? Que tengamos conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios es lo que Dios espera, ¿no? Conocimiento de Dios. ¿Qué dice este versículo de Isaías 45, 22? Mirad a mí y sed salvos. Para una persona ser salva solo tiene que mirar. Se refiere a ese conocimiento que Dios espera que nosotros tengamos. Por eso, Lucas 1:77, para dar conocimiento de salvación. Una persona para ser salva tiene que conocer algo. Vamos a mirar el versículo del capítulo anterior. Ahí dice qué es lo que una persona tiene que conocer. El versículo 22 de Isaías 44. Estamos en Isaías 45, 22. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Ahora, ¿qué dice el versículo 22 del capítulo 44? Dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ese es el conocimiento que una persona debe tener para poder ser salvo. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué dice Dios? Yo deshice como una niebla tus pecados. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. ¿Qué hizo Dios con el pecado? Este versículo está diciendo: Dios deshizo como niebla tus pecados. Lo dice este versículo. Este conocimiento casi nadie lo tiene. Por eso cuando le preguntamos a las personas: ¿usted es pecador? ¿Qué respuesta sale automáticamente? Claro, por supuesto. ¿Quién va a decir que no? Yo creo que todos somos pecadores, pero cuando leemos este versículo, aquí está el conocimiento para salvación. Ese es el conocimiento que toda persona debe tener para poder ser salva. Pero lamentablemente no se enseña, esto no se enseña. ¿Qué es lo que está diciendo? Leímos Lucas 1:77, para dar conocimiento de salvación para perdón de sus pecados. No sé si han retenido lo que hemos estado leyendo, pero es muy importante meditar sobre esas frases. Para dar conocimiento de salvación para perdón de sus pecados. La salvación va unida al perdón de los pecados. Una persona no puede decir que es salva si omite el perdón de los pecados. Si una persona dice que es salva, pero está amparado en algo que sintió, yo sentí su presencia, yo entré en esa habitación y yo sentí como Dios me habló y Dios me dijo. Eso yo sentí, cuando está hablando del perdón de los pecados. Si nosotros filtramos por vista, filtramos por emociones, ¡ay, sí, esa persona es salva! Pero si quitamos las emociones, quitamos la música, quitamos el piano, la batería, el bajo, le decimos, ya, baje, ya. Deje la música, deje sonar. Vamos a mirar, conforme a lo que está escrito en la palabra. La salvación y el perdón de los pecados son una sola cosa. No se puede decir que una persona es salva. ¿Y qué hacemos con el perdón de pecados? No vamos a nombrar perdón de pecados, vamos a nombrar emoción, algo de emoción. Yo sentí su presencia, yo sentí, y fue tan real ese día, yo caí de rodillas y yo lloré. Sí, todo eso ante nuestros ojos parece verdadero, porque Satanás ¿cómo engaña? A través de nuestros sentidos. Satanás engaña de esa manera, sin que nos demos cuenta, a través de lo que nosotros consideramos que es verdadero, filtrando por nuestras emociones, por lo que sentimos. Yo sentí. Inclusive no sé si se dan cuenta, cuando una persona no es salva bíblicamente, cuando es salva por sus emociones, usa mucho una palabra. Yo sentí. Yo sentí la presencia de Dios. Yo sentí. Pero ¿qué pasó con el perdón de los pecados? ¿Por qué no tiene en cuenta el perdón de los pecados? Bíblicamente, para ser salvo, está en un versículo. Estamos hablando de Lucas 1:77. Para dar conocimiento de salvación. Ese conocimiento de salvación está unido al perdón de los pecados. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Para perdón de sus pecados. Ese conocimiento de salvación tiene que ver con el perdón de los pecados. Leyendo Isaías 44:22, ¿qué dice? Yo deshice como niebla tus pecados. No sé si lo alcanzan a captar en ese momento que lo nombramos todo juntito. El conocimiento de salvación tiene todo que ver con el perdón de los pecados. No puede haber
salvación si no hay perdón de los pecados. ¿Qué dice sobre ese conocimiento de salvación que tiene que ver con el perdón de los pecados? En Isaías 44:22 dice, Dios deshizo como una niebla tus pecados. Si tú en ese momento, a la pregunta, ¿eres pecador? Si tú contestas, por supuesto, es que todos, yo creo que no hay nadie que no. Si tú contestas de esa manera, tiene sentido lo que estás diciendo, pero no tiene fe. Si contestas con fe, tienes que contestar conforme a lo que está escrito en la palabra. Si en la palabra dice que Dios deshizo mis pecados, ¿cómo yo voy a decir que soy pecador? Porque aquí dice, yo deshice tus pecados. ¿Quién dice es de esa manera? Dios está diciendo que Él deshizo tus pecados. ¿Por qué tú dices, o por qué hasta hoy, o por qué hasta hace poco, tal vez hace un mes, hace 2 meses, antes de que escucharas estos en vivo, por qué tú te expresabas diciendo que tú eras pecador? Y que por supuesto, ¿con qué estás filtrando? ¿Estás filtrando con tus emociones o con la palabra? Si estás filtrando con la palabra, inevitablemente tienes que mirar lo que está escrito. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Mirar la palabra, mirar lo que está escrito en su palabra. Lo que está escrito en su palabra es, Dios deshizo como una niebla tus pecados. Eso está escrito en la palabra. ¿Qué dice ese versículo? Dice, vuélvete a mí, porque yo ya te redimí. Así dice este versículo. Ahora, ¿qué es ser redimido? Ser redimido de los pecados. No ser redimido de que te vaya mal o que tengas una enfermedad. No, de eso no. Tú de todos modos vas a tener que dejar este cuerpo. Si no lo dejas en este año, tal vez dentro de 10, 20, no estamos hablando de cuántos años más vas a vivir en este cuerpo. Ni de qué vas a morir, sino a dónde va tu alma una vez que dejes este cuerpo. Si tú puedes creer lo que está escrito en la palabra, que Dios ya te redimió, vuélvete a mí porque yo ya te redimí. Él dijo que ya te redimió. ¿De qué te redimió? Ese mismo versículo lo dice, del pecado. ¿Cuál es el conocimiento de salvación para perdón de los pecados? Cuando una persona tiene ese conocimiento que hemos transmitido el día de hoy, ¿qué es lo que esa persona recibe en su corazón? El perdón de los pecados. He conocido pastores que al compartirles, algunos, no todos pueden recibir. Los que no pueden recibir se enojan, se enfurecen, porque quieren que toda su trayectoria haya valido la pena para algo. El apóstol Pablo tuvo una trayectoria enorme en lo que se conoce como cristianismo. Bueno, en esa época no era en lo que se conocía como cristianismo, sino caminar con Dios. El apóstol Pablo tenía toda su trayectoria. Era intachable en cuanto a lo que se le había enseñado y a lo que él había hecho de una manera muy rigurosa. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Para recibir este conocimiento que te estamos transmitiendo hoy, el apóstol Pablo dijo, todo eso es basura. Hoy hay una oportunidad para ti. Si tú estás dispuesto en tu corazón a coger todo lo que habías hecho supuestamente en un cristianismo donde tú todavía eras pecador, si tú estás dispuesto a coger todo ese cristianismo y hacer lo que hizo el apóstol Pablo, hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo, puedes recibir la salvación. De lo contrario, esto que estás escuchando sería como una teoría que deja pasar una semana, se te olvidará, no te acordarás. Es como en esas películas donde le dan así como un flash y dice, míralo acá, ya, tu memoria quedó borrada, vas a seguir como las demás personas. Si quieres vivir un cristianismo como el que has estado viviendo, no le des la gloria a Dios. No reconozcas que tú hasta ahora estabas convencido que eras pecador. Si tú quieres vivir así, vas a vivir bien delante de los hombres. Te van a seguir reconociendo como pastor, como líder, así. Pero hay algo que estarías desaprovechando. Te aconsejo, si no recibes esto, inevitablemente te convertirías en perseguidor de los que te están anunciando, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Por qué te convertirías en perseguidor? Porque hay dos opciones. O te sirves a ti mismo, te enalteces a ti mismo, o estás dispuesto a renunciar a ti mismo para que quede únicamente la verdad. Y la verdad solo es una, que nuestro Señor Jesucristo ya efectúa la purificación de nuestros pecados. Esto que te acabo de decir es textual de un versículo que está en Hebreos capítulo 1, versículo 3.
Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Casi nadie conoce esto. Espero que lo hayas podido recibir. Espero que tu corazón haya llegado a la sintonía que haya sido necesaria para que este conocimiento de salvación, para perdón de los pecados que hoy te hemos transmitido, haya podido entrar a tu corazón. Ya llegamos al final. Si quieres volver a ver este video, en 1 hora aproximadamente va a estar subido a YouTube. Allá lo vas a ver en ese sentido, no así vertical, sino horizontal. Allá lo vas a poder ver en repetición, vas a anotar los versículos. Te aconsejo que lo mires y lo mires. Porque dice la Biblia, la fe viene por el oír. Solamente escuchando una vez, algunas personas puede que reciban, si tenían su corazón como el de un niño. Si todavía el corazón no estaba como el de un niño, va a querer defender la tradición, lo que lleva años haciendo últimamente. El ser humano por naturaleza prefiere aferrarse a una tradición que botar a la basura, como hizo el apóstol Pablo, para recibir la verdad de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Morir en la cruz para pagar el precio de tu pecado. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que las personas que hoy pudieron escuchar por primera vez el Evangelio, estas buenas nuevas de que ya Jesús terminó con el pecado. Eso es otro versículo que está en la Biblia. Jesús terminó con el pecado. Él ya terminó con el pecado. Permite que las personas que todavía se resisten, por dentro están experimentando una lucha, dicen que se sienten confundidos, por dentro están experimentando algo contradictor. Permite que puedan superarlo. Permite que eso se quite del camino de ellos para que únicamente se queden con tu palabra, únicamente se queden contigo y estén dispuestos a no seguir repitiendo o tratando de mantener algo que traían del pasado sin que se les haya transmitido la salvación. Y querer llamar justo a alguien que no es justo. Para Dios es abominable el que justifica al impío y el que condena al justo. Permite que el mismo corazón del apóstol Pablo lo puedan tener todos los que hoy se conectaron. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.